Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life, este programa en el que cada semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo que nos permiten entender mejor el contexto que estamos viviendo y adaptarnos de mejor manera a esta nuestra nueva normalidad que definitivamente va a estar en constante cambio. Mi nombre es Sandy Machuca y como cada semana agradecerles a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web, que por cierto ha cambiado, ahora es radio13.mx, ya sin el com, y también a través de nuestras redes sociales donde pueden interactuar con nosotros, donde pueden ver y escuchar todos nuestros programas, y no solo de New Life, sino de todos los otros conductores increíbles que están en la estación. Así que muchísimas gracias de verdad por conectar conmigo y no olviden que en esta imagen renovada que tenemos en la página en radio13.mx, recuérdenlo, sin número, todo es escrito, radio13.mx, pueden ver o escuchar todos los programas anteriores de The New Life y de otros conductores, por si se perdieron alguno o quieren repetirlo o se les pasó o cualquier tema que quieran encontrar en programas pasados, los pueden encontrar en nuestra página web. Así que visítenos, radio13.mx, es nuestra nueva dirección. Y bueno, pues ya ahora sí entremos de lleno a lo que va a ser este programa. Como les contaba, estamos estrenando cuarta temporada. Este es nuestro segundo programa de la cuarta temporada. Y en el pasado les contaba que elegimos un tema para una serie de 3 programas, que es básicamente las generaciones que están protagonizando hoy el mundo. En el programa anterior hablamos de la generación X, a la que pertenecen muchos de nuestros papás, y hoy en este programa, que es el segundo de 3, vamos a hablar acerca de los millennials. Esta generación a la que yo orgullosamente represento y que sin duda tienen prioridades, motivaciones y aspiraciones muy diferentes a las de la generación X, que son la generación anterior, y también a los centennials, que vamos a hablar de ellos en el siguiente programa, básicamente la generación Z. Así que para hablar de esta generación que cambiamos la comodidad por los retos y la búsqueda de reconocimiento, y que nuestra carrera profesional es sin duda una de nuestras prioridades, vamos a dedicar este programa para que platiquemos juntos 5 datos que tal vez no conocíamos acerca de los millennials y cómo percibimos el mundo y cómo nos adaptamos de mejor manera a esta nueva normalidad. Así que quédense conmigo en The New Life, vayan por un cafecito, vayan por agüita, tómense algo, pónganse cómodos porque vamos a entender cómo los millennials se están desarrollando, cómo entendemos al mundo, qué pensamos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira. Así que vamos a poner un poco en contexto todo. Así que espero que ya estén listos con su bebida en mano. Está haciendo mucho frío, hoy amaneció particularmente fresco, así que si tienen ahí su cafecito, bueno, pues deli. Y empecemos entonces con el primer dato que tal vez no conocíamos de este programa que está dedicado a nosotros los millennials. Bueno, para empezar creo que es importante que entendamos, así como en la generación X, ¿a qué se refiere el término millennials o qué está describiendo? Y básicamente dentro de este concepto se encuentran aquellas personas que nacimos entre 1981 y 1999. Algunos lo tienen como 1997 o 1996, es un poco variable en años, pero digamos que de manera general, actualmente la edad de esta generación oscila entre los 23 y los 40 años. Me parece que los más son que dicen que esta generación son de 1981 a 1996, pero les digo, encontrarán algunas variaciones dependiendo
diferentes clasificaciones. Sin duda, esta generación es una generación ya digital que está hiperconectada y que tiene, a diferencia de la generación anterior, valores sociales y éticos más fuertes, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, un dato interesantísimo es que hoy en día los millennials son o conforman la mayor parte de adultos que hay en el mundo. Si estamos hablando de personas adultos, la generación millennial es la que por mucho está dominando al mundo. Estamos hablando que hay alrededor de 1.800 millones de personas que pertenecen a esta generación a nivel mundial. Algo que me pareció muy interesante es que Asia alberga una cuarta parte de la población de millennials, seguido por África en segundo lugar y en tercer lugar, adivinen quién está. Latinoamérica. Latinoamérica es la tercera región en la que se concentra la mayor cantidad de personas pertenecientes a esta generación millennial y se estima que son aproximadamente 155 millones de personas en este rango de edad en este momento en Latinoamérica. Así que, como bien les decía, estos programas han sido como muy estudiados y muy bien estructurados porque al final la generación X, los millennials y la generación Z son las generaciones que hoy en día están dominando al mundo y que hay una tendencia de compararlos, que si unos son más responsables, que si unos son más comprometidos, que si la generación de cristal, que si ya no nos reímos de lo mismo, que si ya no, en fin, hay tantas comparaciones y tantas tendencias de decir cuál es mejor una que otra, que por eso hicimos estos programas, para entender cada una de las generaciones y poder explicarles o presentarles cómo es que perciben al mundo, cuáles son sus motivadores y que no hay una mejor que otra, sino que al final y como todo estamos evolucionando, los tiempos cambian, las prioridades cambian, nuestro contexto cambia, tenemos una pandemia que la acabamos de pasar o que continúa al final, entonces son muchos aspectos, por eso estos 3 programas me parecieron increíbles, empezando por la generación X, que fue el programa pasado, y ahora hablando de los millennials, les reitero, a una generación que entiendo perfecto porque yo pertenezco a esa generación. Pero bueno, ese es el primer dato. Hoy los millennials, sin duda, son una parte de la población importantísima, importantísima, importantísima. Y bueno, pasémonos al segundo dato, que tiene que ver con la educación y el trabajo. Los millennials hoy constituyen un tercio de la fuerza laboral en todo el mundo. Aún no has configurado tu dispositivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Y es la generación, o sea, nos están interrumpiendo aquí, pero bueno, les decía, los millennials constituyen actualmente una tercera parte de la fuerza de trabajo en todo el mundo y es la generación más educada en la historia. ¿Y a qué me refiero con más educada? Es con niveles educativos más altos y con mayor alcance a nivel global. De hecho, un dato interesantísimo que encontramos es que los niveles educativos de las mujeres superan el día de hoy a las de los hombres en casi todas las regiones del mundo y por primera vez en la historia, porque se acuerdan que hace muchísimos años las mujeres ni siquiera estudiaban. Entonces, esto me parece que es un dato muy, muy, muy particular porque también hemos visto una evolución en las empresas respecto a cuántas mujeres están laborando hoy versus tal vez nuestras mamás, que muchos tuvimos la fortuna de que se quedaran con nosotros en casa. Hoy es muy común ver que mamá y papá trabajen. Entonces, bueno, este me pareció un dato bastante importante. Entonces, siguiendo con el tema de la educación y el ámbito laboral con los millennials, para nosotros conciliar la vida laboral y personal es una gran prioridad. De hecho, hay una encuesta reciente de LinkedIn en la que el 86% de los millennials aceptarían un recorte salarial para trabajar en una empresa que comparta los mismos valores que los suyos y que les permita tener un mejor balance entre vida personal y trabajo. Imagínense ustedes lo importante o lo prioritario que es para esta generación conciliar la vida laboral y la vida personal. Otro dato importante que encontré en este contexto es que las principales razones por las cuales los millennials deciden permanecer en una empresa son, en este orden,
En primer lugar, el balance, como les decía, entre la vida personal y profesional, además de la flexibilidad que puede otorgar una empresa. En segundo, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que ofrezcan las empresas. Y tres, los salarios y beneficios. Entonces, como se pueden dar cuenta, hoy el salario, en términos, hablando de manera general, por supuesto, y en términos de millennials, no está en la prioridad número 1. Otra cosa importante de la generación millennial es que, a diferencia de otras generaciones, son muy fanáticos del feedback, ¿no? Entonces están altamente abiertos a dar y a recibir retroalimentación. Son una generación bastante receptiva en este sentido. Y otro dato que me pareció bastante importante es que aproximadamente el 33% de los millennials, y es un porcentaje que va a la alza según estudios, tienen un segundo trabajo. Y esto es porque al final el tema del costo de vida que vamos a ver en los siguientes puntos es mucho más alto que en generaciones anteriores. Entonces también han buscado, por ejemplo, hogares en lugares menos poblados o más alejados de las ciudades, justamente para que sean menos costosas y aprovechando hoy la ventaja de el trabajo híbrido, que por cierto también hablaremos de eso más adelante, porque ellos aman la movilidad, o bueno, amamos la movilidad porque yo también soy parte de los millennials. Y bueno, el tercer punto que tal vez no conocías acerca de esta generación es: ¿cómo definiríamos a esta generación? ¿Cómo definirían ustedes a los millennials? Ustedes que tienen a lo mejor hermanos, hijos, primos, que son parte de esta generación, ¿cómo los describirían? Y estoy segura que han sido parte de esta tendencia de comparación y de pronto muchos dicen que los millennials son como súper egoístas y somos la generación del yo. Pero bueno, hay muchas cosas atrás de eso. Entonces les voy a contar algunas de las características que definen a esta generación de los millennials. Esta generación normalmente busca que su vida signifique algo en cualquier ámbito. Estoy hablando del ámbito laboral, personal, social. Es la primera generación que busca generar un impacto, dejar huella. Ese es como, digamos, de manera general, como podríamos describirlos y caracterizarlos. Entonces, pensando en esto, algunos de los rasgos que tiene esta generación y que nos definen son: primero, la búsqueda de utopía en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Normalmente somos mucho más ambiciosos que otras generaciones, somos muy vocacionales y flexibles, y a diferencia de la generación Z o la generación X, somos una generación que comenzó a tomar conciencia de la importancia de la conectividad y la movilidad. Algo que para nuestros padres o la generación que estaba antes de nosotros fue totalmente nuevo. Nosotros hoy valoramos muchísimo, como les comentaba, la movilidad, sobre todo después de la pandemia. Y antes ni pensar en que pudiéramos tener un trabajo remoto. Eran como ¿no? Eran como horarios de oficina, de estar sentado en tu lugar, cumplir cierto horario. Entonces, bueno, eso es un poco de los millennials. Los millennials también tienen como valores principales la diversidad y la solidaridad. Que esto me parece extremadamente importante, porque ustedes se acuerdan del sismo del 2017, ¿eh? No sé si tengan presente como todas esas cápsulas y en televisión, en los medios, todos esos reportajes que hablaban de quiénes fueron los que se desplazaron a las calles por ayudar. Efectivamente, en su mayoría eran personas jóvenes pertenecientes a esta generación. Entonces, los millennials están altamente comprometidos con causas que consideran justas, con la comunidad y con el medio ambiente también. Son altamente serviciales. Entonces, creo que parte de cómo pudimos ver a esta generación en acción fue en el sismo del 2017. Y si ustedes recuerdan o busquen por ahí imágenes, muchas de las personas que estaban ayudando éramos jóvenes, éramos pertenecientes a esta generación. Y bueno, los millennials también pueden abrazar nuevos valores. O sea, si bien la diversidad y la solidaridad son de los más fuertes, también aman lo vintage y lo retro. Entonces son una generación
que se resiste a las empresas tradicionales, que reta al sector bancario. Somos creadores de contenido e influyentes dentro de nuestro público. La tecnología les apasiona y tienen una ventaja, o bueno, tenemos una ventaja en este sentido respecto a generaciones anteriores, porque de alguna manera fue más sutil el cambio. Nuestros papás o la generación X, como les contaba, sí de pronto fue como una vida antes y después del internet. Nosotros un poco ya nacimos con eso. Y aunque no somos la generación Z que literalmente nacieron con un chip y ya súper programados y que dominan la tecnología, sí es algo que a nuestra generación le llama mucho la atención y que sí nos gusta mucho, la parte de tecnología. Entonces, entendiendo un poco cuáles son las características, cuáles son las peculiaridades de nuestra generación, ahora en el cuarto dato vamos a presentar los principales retos que tenemos. Y me parece que está súper claro y se ha hablado mucho y ha sido tendencia en redes sociales y ha sido inspiración para muchos estudios, es que los millennials tenemos muchas más probabilidades de endeudarnos, que nuestros antecesores, ¿no? Que nuestros antepasados. Tardamos en promedio mucho más tiempo en tener cosas o adquirir cosas o de manera general alcanzar hitos tradicionales en la vida adulta, como por ejemplo comprar una propiedad o comprar un automóvil o independizarnos sin necesidad de roomies. Es decir, al final tenemos claro que vamos a trabajar durante mucho más tiempo que las generaciones anteriores, no solo porque vivimos en capitalismo, sino porque además tenemos la necesidad de un desarrollo continuo de nuestras competencias, que era un poco lo que platicaba al principio. La parte de desarrollo constante es algo que sí le interesa mucho a esta generación. Entonces, creo que ambas cosas se empatan con el tema económico. Sin duda, el tema económico es uno de los principales retos de esta generación. Otro de los retos y que me hizo muchísimo clic, y no sé ustedes, a ver si los que son como generación millennial les hace clic o les hace sentido, pero bueno, los millennials en general no tenemos muchos amigos y de hecho una encuesta realizada por una consultora británica a nivel mundial arrojó datos interesantísimos porque les preguntaban por qué no tenían amigos cercanos, ¿no? Entonces, empezando como de lo general, el 27% de los millennials dijeron que no tenían amigos cercanos y el 22% dijeron que, excluyendo a sus familiares y a su pareja, no tenían amigos. O sea, estamos hablando que aproximadamente el 50% de los millennials están en este grupo que refuerza el que no tienen amigos y acaban las principales razones que ellos dieron del por qué no tenemos tantos amigos. El principal motivo que ellos refirieron es la timidez, ¿no? Que les da como muchísima pena hacer estos nuevos contactos o tener como estas nuevas interacciones. El segundo, que de verdad lo sentí tan Sandy, dicen que es porque no sienten la necesidad de tener amigos y de estar en constante socialización. Entonces, eso lo sentí muy mío. Siento que yo soy de ese 27%. Y la razón número 3 por la cual los millennials dicen que no tienen amigos es porque no tienen ningún hobby o interés que les ayude a crear amistades. Entonces, creo que este punto es muy importante y por eso, o sea, como que hice mucho hincapié en que me hizo clic. Porque si yo me pongo a pensar, en realidad, mi círculo de amigos con los que siempre convivo, ¿no? Con los que normalmente me veo, salgo, nos vamos a tomar un café, pues efectivamente no son tantos, son bastante contados. Entonces sí me hizo como mucho clic y vean, es algo que describe a nuestra generación. Si ustedes son millennials, díganme por favor si se sienten así o no, si tienen muchos amigos o no, si son sociables o no, si les gusta o no, pero bueno, este es uno de los principales retos que encontré con nosotros los millennials, que no tenemos tantos amigos, que la socialización no es lo nuestro. Otro de los principales retos, sin duda, para esta generación y para las generaciones que le siguen es el cambio climático y el deterioro del medio ambiente que estamos viviendo. Y otra de las cosas que también ha generado polémica y que también se ha hablado muchísimo es respecto a que los millennials somos menos comprometidos que la generación X, hablando en diferentes áreas, desde nuestras parejas, trabajos, amigos. Y esto es porque
esta generación, si algo no le gusta, literalmente se pone a buscar algo que realmente los llene. Entonces pueden estar en constante cambio, algo que nuestra generación anterior, la generación X, pues definitivamente no, o sea, como les contaba, la generación X fue la primera generación en aceptar socialmente una mamá soltera, ¿no? Que se comprometió con causas sociales como el apoyo a la igualdad, si eres hombre y mujer, a la igualdad independientemente de tus preferencias sexuales. O sea, la generación X empezó a abrir este camino que hoy en día la generación o los millennials ya lo tomamos y ya tenemos decisiones. Entonces, sí, un poco pudiera parecer que somos menos comprometidos como que la generación X, ¿no? O sea, hoy si no nos gusta un trabajo, nos vamos. Hoy si no somos felices con alguien, nos vamos. O sea, al final, sí hemos venido un poco a revolucionar la manera en la que nos relacionamos con diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, estos, sin duda, son los principales retos que nuestra generación millennial tiene en este momento. Pero así como tenemos retos, también hay cosas a las que aspiramos y cosas que nos motivan y cosas que nos mantienen felices. Y eso es de lo que vamos a hablar en el quinto dato que tal vez no sabías acerca de esta generación. Empezando con nuestras principales aspiraciones, pues sin duda, y como les he comentado un par de veces en el programa, es conseguir grados altos de estudio. Muchos de los millennials estudiaron o están estudiando maestrías y doctorados. La parte de desarrollo personal, desarrollo laboral, desarrollo de estudios, es muy importante para esta generación. Buscan constantemente estar aprendiendo competencias y nuevas habilidades. Entonces, bueno, la parte de conseguir grados altos de estudios, sin duda, es una de las principales prioridades, aspiraciones, motivadores de esta generación. Otro es la estabilidad financiera, es decir, ser económicamente autónomos, lo cual, como les decía, sí es mucho más complicado que otras generaciones. Hoy la vida no cuesta lo mismo y por lo tanto cosas que nuestros papás de pronto lo lograron a los 30 años o a los 35 años, hoy un millennial está o tendrá eso mucho tiempo después, o bueno, no sé si mucho tiempo después, pero sí en otra edad que no es tan joven. Esto es obviamente de manera general. Otro de los principales motivadores es tener un balance entre la vida personal y laboral, a diferencia de la generación X que estaban súper enfocados en el trabajo. Los millennials ya no, sí también quieren desarrollarse de manera personal, como les decía. Otro dato interesantísimo es que una de las principales aspiraciones y motivadores de esta generación es tener salud mental. De hecho, el mayor porcentaje de personas que hoy acuden a psicoterapia son millennials. Y yo se los puedo súper comprobar porque, como ustedes saben, soy psicóloga y doy psicoterapia en línea, así que también, si necesitan psicoterapia, ahí escríbanme y con mucho gusto les doy una cita. Y efectivamente, muchos de mis pacientes son personas que están dentro de esta generación o dentro de este rango de edad. Y finalmente, otra de las aspiraciones que también confirmo es que nos encanta viajar. Así es, nos encanta viajar a los millennials. Por supuesto, a mí también me encanta viajar y es algo que disfrutamos. Y un poco esa frase de para eso trabajo, ya saben, es muy millennial. Así que bueno, estos fueron los 5 datos que tal vez no conocías acerca de esta generación. Espero que como yo te haya abierto un poco el panorama y te haya ayudado a entender mejor cómo es que esta generación ve el mundo, cómo se está adaptando, cuáles son sus motivadores y que entendamos que no hay una mejor generación que otra, sino que simplemente vamos evolucionando, nuestro contexto va cambiando y que todos debemos ser un poco más empáticos con las generaciones que no son la nuestra para entender cómo ven el mundo, que no lo ven de la misma manera que nosotros y que eso no quiere decir que esté mal o que esté bien, simplemente que son 2 puntos de vista totalmente diferentes. Así que cuéntenme si ustedes son millennials,
les hizo clic, hubo algo que no. Si ustedes son de otras generaciones y conocen algún millennial, sí son así, ¿qué me faltó contarles? ¿Alguna otra cosa o característica que ustedes consideren que tenemos los millennials? Pues déjenmelo ahí por ahí en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde también pueden dejarnos comentarios. En todas nos encontramos como Radio 13 Digital y en nuestra página de internet también, y por supuesto en mi Instagram, que como saben, ahí interactúo con ustedes, que es @sandy_machuca. Ahí me encuentran y podemos platicar de este y otros temas. Así que espero que hayan disfrutado tanto el programa como yo, que hayan aprendido conmigo y que compartan este programa con todos los millennials que conozcan y con todas las otras generaciones también, para que nos entiendan a nosotros los millennials y dejen de estarnos comparando y diciendo que somos súper egocéntricos y que yo, individualistas, en fin, para que vean que no es así. Bueno, puede ser que sí, pero bueno, otra vez, nuevo contexto, nueva vida, nuevo todo. Les mando un beso enorme a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos o vernos en las diferentes plataformas, y no se pierdan el tercer programa de esta serie de 3, en el que hablamos de los centennials, de esta generación Z que está revolucionando el mundo de la comunicación. Va a estar interesantísimo. No se lo pierdan. Yo los veo la siguiente semana en un programa más de The New Life. Beso.